Adelante, mi Gloria a hermano, Dios le bendiga. Dios, Dios les bendiga. Bendición, hermana Denis, hermana Tami y todos los hermanos que están ahorita con nuestro programa. Bien, vamos a tener un momento para la palabra de Dios y poder alimentarnos. Yo creo que hoy Dios tiene una palabra para nosotros, para animarnos y para que podamos conocer el poder de Dios que hay en nosotros, la capacidad de Dios en nosotros para que podamos cambiar nuestro estado de ánimo, podamos crecer en la fe y podamos realmente creer en lo que Dios dice que Él está haciendo en nosotros. Gloria a Dios. Bien, vamos a mirar hoy un tema que quiero que pensemos un poco en él y vamos a reflexionar acerca de cómo nosotros llegamos a ser creyentes fuertes, cómo fortalecernos, lo que la palabra de Dios nos dice acerca de ser personas fuertes en el Señor. Entonces quiero leer unos textos aquí y quiero iniciar leyendo en dos partes, aquí en el Evangelio de Mateo, el capítulo 9, y en el versículo 3 dice la Biblia: entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y él se levantó y se fue a su casa. Bien, aquí tenemos el caso de un paralítico que trajeron delante de Jesús y el Señor lo levantó, lo restauró. Ahora hay otro pasaje en el Evangelio de Marcos, el capítulo 3, donde también quiero que miremos esta parte. Evangelio de Marcos, capítulo 3. Otra vez Jesús entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano fue restaurada sana. Hay algo que nosotros debemos pensar cuando muchas veces nosotros pasamos por momentos de debilidad, momentos de desánimo. A veces sentimos que no somos las personas indicadas para una o tal tarea. Pero yo quiero decirles que el enemigo quiere que nosotros permanezcamos débiles. Él pone limitaciones en nuestra vida y quiere hacernos sentir que nosotros somos imposibilitados, que estamos incapacitados, que no tenemos las fuerzas en nosotros, que no tenemos los recursos para vivir como personas normales. Pero yo quiero decir que Dios no quiere que nosotros seamos víctimas, porque el enemigo quiere siempre vernos a nosotros como débiles, porque cuando nosotros somos débiles, entonces fácilmente somos víctimas de nuestros enemigos. Nos menosprecian, nos tienen en poco, pero aquí vemos que el propósito de Jesucristo es restaurar. Él quiere restaurar, Él quiere sanar, Él quiere curar aquellas limitaciones que hay. Él quiere fortalecernos en medio de nuestras debilidades. Aquí vemos que Jesús sana a un hombre que no podía valerse por sí mismo, un paralítico. Todo el tiempo tenían que estarlo llevando, pero Jesús viene y hace un milagro de restauración y sana la parálisis de aquel hombre y lo levanta. Le da fuerza para que este hombre pueda emprender las tareas que él no podía. Vemos otro hombre que tenía su mano seca, pero dice la palabra de Dios que el Señor lo llamó y le dijo que se pusiera allí en pie en medio de la multitud y le dijo: extiende tu mano.
Y dice la Biblia que cuando Él la extendió, su mano le fue restaurada, sana. Entonces vemos que tenemos un Dios que quiere trabajar con nuestras debilidades, sanarnos, quiere curar nuestras imposibilidades. Yo quiero decir, no importa el estado, la condición en que nosotros de pronto a veces estemos, tenemos un Dios que quiere hacernos fuertes. Y un Dios que quiere tratar aquellas partes de nuestra vida que nos están limitando y que nos hace sentir que somos débiles. Entonces necesitamos fortalecernos en Dios. La Biblia nos dice a nosotros en la carta a los Efesios que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y hay un texto que citamos nosotros mucho y es donde dice el profeta Joel que diga el débil, fuerte soy. Debemos empezar a confiar en el poder de Dios y saber que a veces aunque sintamos nuestras debilidades y sintamos que no somos las personas capacitadas para hacer las cosas, pero Dios nos está diciendo hablar un lenguaje de fe. Debemos hablar un lenguaje de confianza, de decir, dice la Biblia, diga el débil fuerte soy. No por nosotros mismos, sino porque estamos creyendo en aquel que nos fortalece, aquel que nos da la fuerza necesaria, aquel que cambia nuestro estado. Tenemos un Dios que trabaja con toda clase de personas, en todas circunstancias. En la primera carta a los Corintios, ahí encontramos un pasaje también que nos anima y nos dice la escritura aquí acerca de los instrumentos que Dios usa para glorificarse. Y Pablo, escribiendo la carta a los Corintios, les dice estas palabras. En el versículo 24, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos débiles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces aquí vemos que Dios está trabajando con personas que aparentemente no tienen capacidades, no son poderosos, no tienen recursos, personas de pronto de lo que considera el mundo lo más bajo, pero la palabra está diciendo que Dios está usando lo débil, lo menospreciado, lo vil, lo que no es, para deshacer lo que es. Entonces tenemos un Dios que fortalece, un Dios que da fuerza, un Dios que levanta, un Dios que usa lo que parece que no sirve para avergonzar a las cosas más grandes de este mundo. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 19 al 21, también hay un pasaje aquí que quiero que miremos. El versículo 19 del capítulo 2 del segundo libro de los Reyes. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Quiero decirle que Dios quiere sanar nuestras aguas. A veces pasa en nuestra vida como este caso. Dice que, Señor, mire el lugar donde está la ciudad, es un lugar bueno, la tierra, bueno, es un lugar muy bonito, pero la tierra es estéril y las aguas no sirven. Y a veces pasa con nuestra vida algo así. Pero aquí vemos que el propósito de Dios es sanar, el propósito de Dios es restaurar, el propósito de Dios es sanar nuestras aguas para que seamos productivos y para que sintamos que realmente en nosotros hay fruto, que en nosotros hay algo que Dios quiere usar para bendecir. Y Dios tiene la forma de Él tratar con todas estas cosas y sanarnos, pero Dios quiere que nosotros lleguemos a ser creyentes fuertes. El enemigo nos quiere débiles, pero Dios quiere fortalecernos.
Entonces, la gente, hay una cosa que quiero mirar aquí rápidamente, y es que la gente fuerte, primero que todo, está segura del amor de Dios. Cuando hay seguridad del amor de Dios, hay fortaleza. Dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos, el capítulo 8, dice la Biblia que el amor, la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros no nos ganamos el amor de Dios. Nosotros simplemente aceptamos el amor de Dios para nuestra vida. Nunca nos vamos a ganar el amor de Dios. La Biblia dice que Él nos amó cuando éramos débiles, cuando éramos pecadores, cuando éramos impíos. Y la fortaleza de un creyente es cuando entiende que Dios le ama. Así como nosotros somos, no necesitamos impresionar a Dios con algo en nuestra vida. Él nos ama simplemente porque Dios es amor. La Biblia dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Entonces, un cristiano fuerte es un cristiano que está seguro del amor de Dios. Mire, Jesús amó a la mujer samaritana a pesar de cómo ella era, a pesar de la vida que tenía. Pero Jesús la amó. Jesús no le estaba recriminando a ella su vida, simplemente le está llevando a una reflexión y a mostrarle que Él tenía la fuente de agua viva que ella necesitaba para ella saciar su sed, que ella había buscado en muchas cosas cómo vivir una vida buena, pero que esa vida la encontraba era en Jesucristo. Pero el Señor la amó así como ella era. La Escritura nos dice que la misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y que Él conoce nuestra condición y que Él se acuerda de que nosotros somos polvo. Qué bueno cuando nosotros aprendemos a entender esta verdad, que Dios me ama así como yo soy, que no me gano el amor de Dios, Él me ama simplemente porque Él quiso amarme, de su voluntad le nació amarme. Entonces un creyente fuerte es un creyente que aprende a conocer que Dios le ama. Un creyente fuerte es un creyente que conoce la imagen de Dios en sí mismo. Este es otro punto. Un creyente que conoce la imagen de Dios en sí mismo. Mire que la Biblia nos dice que cuando llegaron unos hombres al Señor para decirle, Señor, ¿es lícito pagar tributo al César o no? Jesús les dijo, ¿por qué me tentáis? Él dijo, tráiganme una moneda. Y le trajeron una moneda y él les dijo, ¿de quién es esta imagen que está aquí acuñada en la moneda? Y ellos le dijeron, del César. Y él les dijo, pues da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Bueno, cuando nosotros entendemos realmente la imagen de Dios que está en nosotros y entendemos que somos como una moneda acuñada por Dios y que hay una imagen en nosotros, que Él puso su imagen en nosotros. Cuando nosotros conocemos lo que hay de Dios en nosotros, llegamos a ser personas fuertes. Porque no importa el valor que nos dé la gente, que nos dé el mundo, que nos den las demás personas, nosotros sabemos el valor que hay en nosotros mismos. Porque vemos la imagen de Dios en nosotros. Ahí está acuñada la imagen de Dios. David fue un hombre que fue menospreciado. Primero lo menospreció su padre porque él llamó a todos sus hijos cuando llegó el profeta Samuel, pero a él no lo llamó porque él era el pastorcito. Y cuando Samuel preguntó, ¿no tienen más hijos? Dijo, sí, tengo uno, pero él está allí con las ovejas. Es decir, este no es importante. A David lo menospreció también, lo menospreciaron sus hermanos. Cuando él llegó allá y empezó a preguntar qué harán al que vence este gigante, sus hermanos lo menospreciaron. Dijo, que ¿por qué dejaste esas ovejitas allá? Después lo menospreció Saúl. Cuando Saúl le dijo, tú eres un muchacho y mire, ese es un gigante, tú no puedes luchar contra ese gigante, él tiene mucha experiencia, y también lo menospreció. Cuando llegó al campo de batalla, lo menospreció también el gigante, y le dijo, ¿tú crees que yo soy un perro para que vengas a mí con palos y piedras? Pero mira, a pesar de que todos lo menospreciaron, David sabía quién era él. Él conocía lo que había de Dios en él. Porque él dijo, cuando yo estaba allá en el campo y venía un oso, venía un león, yo lo tomaba y lo despedazaba sin tener nada en mis manos.
Y si Dios me libró del oso y del león, Dios me va a librar también de este gigante. Él sabía lo que había de Dios en él, porque uno es fuerte cuando uno entiende quién está con uno, cuando nosotros sabemos quiénes somos en Cristo Jesús, cuando conocemos que la imagen de Dios está en nosotros, acuñada, entonces sabemos que Él nos hizo a su imagen y que ahora somos hechura suya, vueltos a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Cuando yo veo ese reflejo de Dios en mi vida, yo llego a ser una persona fuerte. Entonces, por eso Pablo le dice a Timoteo, ninguno te menosprecie, nadie tenga en poco tu juventud. No permitamos que nadie nos dé el valor, de pronto que nadie nos menosprecie, entendamos el valor que Dios ha puesto en nosotros. La Biblia dice que somos hechos participantes de la naturaleza divina y que hay potencial de Dios en nuestra vida para hacer su voluntad. Otro punto importante es, para ser creyentes fuertes, es valoremos nuestro encuentro con Dios. Valoremos nuestro encuentro con Dios. Recordemos que lo que hizo cambio en nuestra vida fue el día que nos encontramos con Jesucristo. Y hay algo muy importante. Cuando Dios tuvo allí una relación ya como de amistad con Jacob, recordemos que hubo un lugar donde él tuvo un encuentro con Dios. Y él le llamó a ese lugar Betel. Antes se llamaba Luz y le cambió el nombre y le puso Betel, que significa casa de Dios. Cuando él estuvo en problemas, entonces Dios le dijo a Jacob, vuelve al lugar donde me levantaste un altar. Vuelve al lugar donde un día tuviste un encuentro conmigo. Quiero que vuelvas a ese lugar y levantes un altar. Y la Biblia nos dice que Dios lo hizo volver al lugar donde él había estado primero. Pero cuando nosotros entendemos nuestra relación con Dios, lo que nos hace fuerte es entender ese punto, valorar nuestro encuentro con Dios. Recordemos el momento que nos encontramos con Jesucristo, recordemos esa experiencia que en un día nos cambió, que nos levantó y vamos a ser personas fuertes porque vamos a entender que nuestro valor depende de nuestra relación con Dios. Otro punto es que el creyente fuerte no vive por los sentimientos, sino que solamente cree. Siempre vive por la fe. Nosotros hablamos mucho a veces de sentir, pero hay cosas que la Biblia nos dice es que nosotros tenemos que creer. Cuando nosotros vivimos solamente por sentimientos, entonces nuestras emociones siempre van de un lado para otro, que a veces estamos arriba, a veces nos sentimos abajo. Pero la palabra de Dios da una promesa. Allí en el profeta Isaías, Dios dice, ningún arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Es decir, que no hay ninguna cosa que nos pueda dañar. No hay enemigo que nos pueda vencer. No hay circunstancia que nos pueda derrotar, porque ya Dios dijo que ninguna cosa prevalecerá contra nosotros. No importa la circunstancia, el momento, la situación que estemos viviendo, pero Dios ha dicho que ninguna cosa nos va a nosotros a dañar. El Señor dio una garantía a los discípulos y les dijo, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Y que uno cuando nosotros vivimos realmente es por la fe, no por las cosas que nosotros estemos viviendo, por las circunstancias. Mire, el apóstol Pablo dice estas palabras, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El poder de Dios está en vasos de barro, rodeados de debilidades, rodeados de imperfecciones. Y dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces, la vida del creyente pasa por muchas situaciones. Hay momentos de desaliento, hay momentos de desánimo, hay momentos de tribulación, hay momentos de escasez, a veces hay momentos en circunstancias en que vemos como que estamos allí tirados, como dice Pablo, que estamos derribados, pero recordemos que no estamos destruidos.
que estamos a veces perseguidos, pero que no estamos desamparados, que a veces estamos nosotros en situaciones como atribulados, pero que no estamos angustiados, que a veces nos encontramos en apuros, pero dice Pablo, pero no estamos desesperados. La vida del creyente no se vive por sentimientos, sino que la vivimos por la fe. No importa las circunstancias que estemos pasando, pero siempre debemos creer que tenemos un Dios que está con nosotros. Y así sintamos como que estamos en el punto más bajo de nuestra vida, pero recordemos que Él ha dicho que nunca nos va a dejar y que nunca nos va a desamparar. Un creyente es fuerte cuando no vive por sus sentimientos, sino cuando vive por lo que cree. Vivamos por lo que creemos en la palabra. Vivamos por la fe en las promesas de Dios. No confiemos en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, porque un día vamos a estar con nuestras emociones arriba, pero otro día vamos a estar con nuestras emociones abajo. Pero la palabra de Dios nos dice que siempre debemos creer, solamente creer, dice el Señor. Y el último punto que quiero mostrar aquí es que siempre debemos nosotros celebrar aún en los momentos de dolor. El creyente fuerte es el creyente que aprende aún a cantar aún en medio del dolor. Recordemos la experiencia de Pablo y Silas, cuando dice la Biblia que les tomaron y después de azotarles, les metieron en el calabozo de más adentro. Pero la Biblia dice que en la medianoche, cuando la noche estaba más oscura, dice la Biblia que ellos comenzaron allí a orar. Y dice la Biblia que cantaban alabanzas al Señor. Y los presos los oían. Y de repente la Biblia dice que vino un terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel. Y las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Entonces el creyente es fuerte cuando vive aún en medio del dolor, está cantando y está proclamando la victoria del Señor Jesucristo. Entonces recordemos que la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo de Dios nos fortalece. La queja nos debilita cuando nos quejamos por las circunstancias, por lo que no tenemos, por las crisis que estamos pasando, por los problemas que estamos mirando, nos vamos a debilitar. Cuando siempre estamos mirando las circunstancias adversas, pero cuando nosotros creemos y nos fortalecemos en el Señor y a pesar de nuestras circunstancias podemos cantar y podemos levantar una alabanza a nuestro Dios, vamos a fortalecernos en el Señor porque Dios se va a manifestar. La alabanza en medio del dolor nos muestra que estamos creyendo y que a pesar de nuestro dolor estamos diciendo, Señor, estoy creyendo en ti. Recordemos que el apóstol Pablo dice, escribiendo a los filipenses, dice, gozaos en el Señor siempre, otra vez digo que os gocéis. Un creyente fuerte es un creyente que siempre está, aún en medio de sus circunstancias difíciles, siempre cree en aquel que está con él, que lo está fortaleciendo, que lo está animando. El Salmo 37, versículo 4, también nos dice la palabra de Dios, deleítate a sí mismo en él y él te concederá las peticiones de tu corazón. No sé cómo se sienta hoy, no sé cómo sienta hoy su vida, cómo están sus circunstancias. Quizás está pasando momentos difíciles, momentos de problemas, momentos en que usted siente que no es como la persona indicada para realizar esta tarea. Tal vez usted piensa que no va a poder con los problemas que tiene encima. Pero yo quiero decirle, cree en el poder de Dios, cree en aquel que sana tus aguas, cree en aquel que tiene poder para sanar esa mano seca, para restaurarlo, cree en aquel que puede quitar esa imposibilidad de la parálisis, cree en aquel que tiene el poder para influenciar en tu vida y sanar esas áreas que están enfermas, que están debilitadas, porque Cristo vino para dar vida y para dar en abundancia. Él vino para restaurar lo que se dañó. Él vino para sanar lo enfermo. Él vino para liberar lo que está cautivo. Creamos en el poder de Dios. No miremos nuestras circunstancias. Miremos por la fe a aquel que nos está hablando y que nos está diciendo que todo lo podemos en Él que nos fortalece. El poder de Cristo en nosotros es lo que nosotros necesitamos. Tener su gozo en nosotros. Creer en Él.
valorar nuestro encuentro con Él, confiar en el amor de Dios, estar seguro y conocer la imagen de Dios que está acuñada en nosotros. Recuerda que eres una persona creada a la imagen y semejanza de Dios. Recuerda que eres una persona nacida de nuevo. Recuerda que tienes el nombre de Cristo en tu vida. Recuerda que la sangre de Cristo te ha limpiado. Recuerda que tienes el poder del Espíritu Santo, que tiene la palabra de Dios. Entonces vivamos en esa fortaleza. La Biblia nos dice que levantemos las manos caídas y que afirmemos las rodillas paralizadas. Entonces confiemos en el poder de aquel que nos ha llamado a nosotros a esta salvación tan grande. Deseo que Dios nos bendiga en esta mañana y que la palabra de Dios nos levante y que podamos tener hoy realmente fuerza en nuestro corazón para seguir en el camino del Señor. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Gracias, Pastor Alfredo. Dios me le bendiga. Gloria al Señor. Preciosa esa palabra.